bien pequeñitas. Hoy lo que vamos a revisar es como una segunda vuelta de tuerca de lo que debiese ser la obtención de información a partir de una prospección en terreno. Para ello, consideren que estos son datos reales, obtenidos desde el viñedo del Pirque. Vamos a asumir que cada caso, caso 1 y caso 2, corresponden a datos promedio, ¿vale? Solamente por un tema de simplificación también del análisis. Otra cosa contextual que debiesen considerar es que estos datos fueron extraídos antes de la ejecución del desbloque. ¿Vale? Con esa información calculen aquellas variables y las revisamos. Un cálculo relativamente sencillo, salen casi por osmosis. ¿Tienes que hacer divisiones, no? ¿Cuántos grados tienes por clase? ¿Cuántos racimos hay por clase? ¿Te das cuenta? Hay como 1,2 racimos por clase. Como siempre, 2 decimales chiquillos para cálculo final. Por clase. Se va a traer claro. Así. Entonces, como 5 voltios por metro lineal. Así un metro lineal. Ah, no, perdón. Son simplecitos los cálculos. Sí. No. Eso no me acuerdo. Es parte de Mañana mismo los puedo hacer. De hecho, los datos en la evaluación científica se pueden entregar también como valores promedio, para que no tengan que estar más en la tabla sacando los datos que más dentro y voy a incluir algunos también, pero el objetivo probar si puede meter con el computador. Ya, ahí se me cuando quieran revisar los resultados.
¿Hasta qué hora dura esa clase? De las 9:50. Que me ponemos un grupo y tanto como en la disputa de que a qué hora sale el grupo. A las 10, son 10 del día. De todo modo, yo creo que vamos a tener un pelito antes, porque ya saben cómo está. Una clase de gratis. ¿Y tú, cómo a la que cerca me decía la primera? A la vista.
Ya, revisamos chiquillos, ¿no? ¿Cómo calcular los racimos por lote? Dividir los lotes, dividir los racimos por los lotes por cuadro. Pues eso es lo que ustedes. ¿Cómo calcularían el lote por un kilo? Veamos la algebra de esto. Facilito. Racimos por lote.
¿Eso cómo se resuelve? Con una multiplicación de fracciones, donde invertimos el que está dividido. Se dan los claves y me queda razón por cuatro. Usen las unidades. Si no saben cómo llegar a algo, las unidades de medida les van a dar la lista. Generalmente, no siempre, pero la generalidad de los casos. Vale, siguiendo la misma lógica, uno podría operar con varias otras variables. Sin embargo, lo siguiente que me preguntan es cuántos brotes por metro lineal. ¿Cuánto mide un claro? Ya me dijeron, 6 metros. Independiente del número de plantas, dice 6 metros. Por lo tanto, ¿cómo deberíamos operar acá? Si me dicen que, por ejemplo, para los brotes tenemos 180 brotes en 6 metros. ¿Cuántos brotes habrá en 1 metro? Por lo tanto, es dividir eso. Luego eso también. ¿Los metros lineales se refieren al claro, al claro? Siempre van a estar relacionados, más no necesariamente se refieren a eso. Fíjate, misma situación, claros de 6 metros, tienen plantas o número de plantas en promedio diferente. Claro. Pero por ejemplo, si autorizamos por metro lineal, el metro lineal que se refiere claro, no decía el espacio de escalera. Claro. No sé qué espacio de dónde. No sería el globado de No. En cada planta, la plantación ocupa 1,2 metros lineales. Eso sí. ¿Pero qué es resultar 6 metros? Porque tú serías el 1,2. Veamos la siguiente. Vamos a simplificar y análisis. Tiene un poste, el otro y tienes, en el caso 1, 5 plantas. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? ¿Eso cuánto mide? Y así, 1,2, 1,2, 1,2. Eso me da un total de. Pero en el caso 2, en la misma hilera, en el fondo, o una condición similar, pero te falta una planta. Esa no está. El claro sigue midiendo tus 6 metros. ¿Perfecto? Pero en promedio pudiste censar que te faltaba una planta. En promedio. Podría ser 4,6, 4,8, generalmente no números tan cerrados y tan grandes, pero tomamos un caso real. ¿Ya? Por eso, no sé si eso responde a tu pregunta. Entonces, hecho el cálculo, con los racimos hacemos exactamente lo mismo. Si sabemos el largo del claro, podemos hacer la división superdirecta. Y debería darles algo así, ¿no? Racimos por metro lineal son los racimos por claro. Dividido 6, que son los metros lineales. ¿Sí me alcanzan los números? Bueno, eso es importante. Finalmente, llegamos a lo tenemos que meter un poco más de variables, y logramos por metro lineal. Vale, sabemos cuántos racimos por metro lineal hay, los calculamos antes. Por lo tanto, nos falta conocer el peso del racimo. Y el peso del racimo son 0,15 kilogramos, es decir, los 150 gramos que tienen allí indicados. Por lo tanto, es una multiplicación sencilla. Son 4,5. 0,15 por los racimos por metro. Ya, ahora están aproximados números porque él se lo hace automáticamente y no voy a establecer una condición para que no lo haga. Pensamos en Sería el 0,15 por 0,15 por claro, exactamente.
el 32, por los racimos por el metro. Si no tiene el peso de ¿Cómo? ¿te varía el peso de la Eso del brote. ¿Cómo para que para sacar algo de pero ya se entera que sería como solo jugar por las matemáticas. Porque ¿quién va a sacar el brote para pensar? Tendría que ser un brote maduro, entonces una protección instantánea en el momento. Pero me repetía ahí en el racimo por metro de líneas. Vale, vamos con el racimo por metro. Tú en ambos casos contaste los brotes, contaste los racimos en el plano. Es decir, por ejemplo, los racimos tienen 195 racimos en un plano. Es decir, ¿en cuántos metros lineales? 6. Perfecto. La pregunta es, ¿cuántos racimos tendremos en un metro plano? Entonces, despejando te queda la división. Ya, gracias. Vale, tenemos uno. ¿La ¿La misma? Sí. Ahí se acuerda del caso, El caso 1, 195, estos racimos por metro lineal. Sí. ¿Cuántas plantas hay por hectárea de su compañero? 4.166. Sin embargo, el cálculo de producción, yo lo recomiendo siempre hacerlo de otra forma. ¿Cuál será esa forma? Utilizando los metros lineales por hectárea. Entonces, ¿qué calcular acá? ¿Cuánto debiesen tener por metro lineal de producción? La pregunta ahora es, ¿cuántos metros lineales tienen en una hectárea? Y acá es donde tenemos que usar algo de imaginación. Y vamos a imaginar una hilera en esta condición de marco de la función que mide 2 metros de ancho, eso viene dado por el marco, pero desconozco qué tan larga es y ocupa un área de 1 hectárea. Entonces, el área de esta hilera hipotética es 1 hectárea. ¿Cuántos metros cuadrados es eso? 10.000 metros cuadrados. Esto que se forma, al que le estamos calculando el área de 1 hectárea, es un rectángulo. Un rectángulo, o para calcular el área de un rectángulo, ¿cómo sería? A por B, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Perfecto. En este caso, ¿conocemos el valor del área? Sí, tenemos que llegar a 10.000 con esta tarea. ¿Conocemos el valor de A? La cara más pequeña. 2. ¿Conocemos el valor de B? Es lo que estamos buscando, ¿cierto? No sabemos qué tan larga tiene que ser para que el área sea de 10.000 metros cuadrados. Por tanto, X es igual a 5.000 metros. Y no cualquier metro, sino el metro lineal. Entonces tienen 5.000 metros lineales por hectárea. Así de sencillo. ¿Hay otra forma de hacerlo? Claro que sí, por supuesto. Hay gente que plantea que tiene 1 hectárea cuadrada, hace la división de cuántas hileras de ese metro tiene y es lo mismo. En el fondo de agregar un paso a una proyección mental exacta. Ahora no. ¿Cómo? El resultado de área lineal, metro lineal es 1 hectárea.
Yo quiero saber, a partir de estos datos, cuántos metros lineales tengo en una hectárea. Como cuando mide la rueda. Imagínate en esta condición de plantación, independiente de la forma que tenga el paño, si cubro una hectárea, voy a tener esa cantidad de metros lineales. Es decir, metros en solo lineal. Eso significa. Yo, para facilitar esta idea, me imagino que tengo una hilera lo suficientemente larga para que el área que ocupa sea 10.000 metros cuadrados, es decir, una hectárea. Me da lo mismo el número de plantas que tengo acá, me da lo mismo el número de claras que tengo acá. Solo quiero saber cuánto vale este lado. Yo lo desconozco, es un rectángulo. ¿Sé cuánto vale eso? Sí, eso es fijo. No sé qué tan larga tiene que ser la hilera para que logremos saber. Entonces, por eso acá decía que en el fondo esto es el cálculo de un área de un rectángulo. El área del rectángulo, así de sencillo. ¿Conozco este lado? Sí. ¿Conozco eso? No. ¿Conozco el área? Sí. Despejar. Simplemente. Sería el área igual a por B. Simplemente lo desplazamos. Y el mismo vamos a respetar las unidades en el cuadrado, porque es la área. Igual a por metros. B es ese lado. Lo reconozco. ¿Sí? Despejo, simplemente voy a cambiar los lados para que sea más fácil. Volvemos de izquierda a derecha. Quedaría así: 10.000 metros cuadrados partido por 2 metros. Se va eso ahí y queda D igual a 5.000 metros. Es decir, esto, en este caso, mide 5.000. Para que esta área sea efectivamente una 5.000 metros lineales. Recordemos que los metros sobre hilera son los lineales. Así que, y con eso extrapolo cualquier cosa. Si yo les quisiera preguntar los brotes por metro lineal, lo tienen. Ahora, los brotes por hectárea, lo tienen. Las yemas por hectárea, lo tienen. Porque tienen llevan para acá porque hicimos la revisión la posterior. Pero, por ejemplo, esos brotes por metro lineal, si ustedes lo multiplican por los metros lineales por hectárea, les va a dar los brotes por hectárea. ¿Qué pasaría? Vamos a hacer una modificación típica. Si el marco de plantación ya no fuese. Perdón. Sí. Ya, bueno. Ahora vamos a hacer un ejercicio igual a esto, pero con otro número de salida. Imaginen ahora una condición distinta en la que el marco de plantación fuese de 3 metros por 2 metros. Esto es en hilera sobre hilera. ¿Cómo haríamos el mismo ejercicio? Preguntaron cuántos metros lineales por hectárea tenemos. Me voy a imaginar la misma hectárea rectangular. Por eso sigue midiendo una hectárea. Sigo desconociendo qué tan largo es. ¿Y conozco el ancho? Sí. ¿Cuánto es? 3 metros. ¿Sí? Hagamos el cálculo. Son 10.000 metros cuadrados igual a 3 por X. Y eso da 3.333,33 metros lineales por hectárea. Cambió un montón. ¿Por qué? ¿Por qué bajó la cantidad de metros lineales? ¿Qué más ancha la hilera? Entonces, en la misma área
hay una mayor proporción de ancho que de alto respecto de la figura anterior. Y ocupan los mismos elementos cuadrados. La sobrelera me da lo mismo. Exactamente. Ahora, de aquí podría haber una discusión súper interesante y muy profunda, que es la que sustenta que actualmente en la mayoría de los cultivos estemos optando a marcos de plantación más estrechos. Unitariamente cada planta va a producir menos. ¿Cierto? Son plantas más pequeñitas, están más cerca una de otra, no pueden ser tan grandes, por tanto la superficie fotosintética está activa, es mucho menor. Pero el gasto bastante de la planta también es menor. Por tanto tienen en la suma más kilogramos por hectárea. Es una discusión basada en datos. Vale, en este caso, ¿cuántos metros lineales por hectárea teníamos? Entonces, 5.000, vamos a ver. Por tanto, ¿cómo calculo los kilogramos por hectárea? Los kilogramos por metro lineal o cuántos metros lineales por hectárea. Así es sencillo. Listo, y tenemos la producción estimada en esta condición de cultivo. Opiniones técnicas respecto de esos valores. ¿Les parecen altos, medianos o bajos? Pero hay una diferencia grande, 10.000 kilos por hectárea. ¿Solo por una planta? Bueno, la proporción de brote y racimo es abismal. Vamos a analizar de abajo hacia arriba, ¿vale? Para simplificar también ventanas. Eso siempre considera lo excesivo. En una espaldera, normalmente, cuando llegamos a esta producción, es porque estamos jugando muy al límite de la cota alta. Normalmente nos movemos del orden de los 20.000 kilos por hectárea hacia abajo. O sea, que serían los demás mecánicos. Están viendo muchas frutas a la poca planta. Potencialmente podrían ser racimos más pequeños. Discrepo, no necesariamente. Puede que no terminen de madurar, ahí sí. Puede que el tamaño del racimo, sinceramente, ustedes lo vean afectado a una cuestión milimétrica. Respecto de peso, no sé, variación de 3%, 4%, muy grande tanto. Igual depende de la variedad, ¿no? Por supuesto. Absolutamente de acuerdo. Y más que eso, el objetivo productivo. Normalmente variedades viníferas enfocadas en una producción de un vino más premium se le exige una carga mucho menor. No para tener una valla más grande, sino que una valla más concentrada respecto a los constituyentes del interés. Pensar en 15.000 kilos no es bajo, es como producción media alta si quieren, pero anda bien, esto es súper sostenible en el tiempo. Sin embargo, yo les pedí que escuchasen el contexto inicial respecto del momento en que fueron tomados estos datos. Antes del desflote. Antes del desflote. Significa que hay un montón de material extra, muchísimo. Significa que dentro de los brotes contamos los chupones, contamos aquellos brotes mellizos. Por tanto, tenemos una cantidad de brotes extra súper grande. Y eso potencialmente también podría estar afectando el número de racimos por claro. Podría haber un brote mellizo con fruta y estamos contando entonces por nudo el número de racimos. Entonces estos datos no son reales, no me sirven para tomar una decisión, pero ojo, ya, todo esto debería bajar, ¿cierto? Porque la cantidad de números en general, eso merece bastante. Yo quise hacer un cálculo no menor, que son los racimos por brote, que en el fondo son la fertilidad del brote, es decir, cuántas inflorescencias en promedio
fue capaz de desarrollar ese problema. ¿Algo que le llama la atención? Asumamos en este punto para este análisis como si ya hubiese estado dentro del brote. Asumamos simplemente eso. ¿Qué me podrían decir? Hay mucha diferencia entre la fertilidad de uno y el otro. Uno tiene más de un brote por racimo, o sea, más de un racimo por brote y el otro tiene menos. Por supuesto, un racimo, o sea, un brote debiese tener en promedio ser fértil entre 1 a 3 racimos. No menos. Es más, yo debiese luego muchas veces incluir en la descarga de racimos, hablando de esa manera también, botar racimos. Queda como uno. Y quede 1 o 2 por brote. Normalmente no más que eso. Sin embargo, estas plantas que fueron muestreadas, el clon da a 3 racimos, incluso 4, podría ser. Pero ¿por qué no nosotros no hacemos Porque dentro de todos los brotes que tienes, hay un 22% de brotes que carecen de racimos. Tienes un alto porcentaje de infertilidad de brotes. Ya que cuando por eso les digo, es un dato un poco creíble respecto a la fertilidad. ¿Por qué? Porque todavía están los chupones en la lata, brotes fabricados, brotes basales, etc. Sin embargo, ya me alerta de una diferencia muy grande, porque es la misma condición. Es probable que cuando hagamos este brote nos encontremos con que la fertilidad de los brotes proporcionalmente sigue siendo igual de baja. ¿Qué podría estar empujando esta situación? Y les comento el caso real. Este es el primer claro de una hilera de Cabernet Sauvignon. Caso 1. El caso 1 es Cabernet Sauvignon, clon 191 sobre SO4. Caso 2 es el mismo Cabernet Sauvignon, el mismo clon, sobre un contingente que se llama 101-14. Plantados el mismo año, están en a la misma altura en el campo, por tanto el problema de falta de oxígeno en el fondo les pega igual. No es que hayamos tomado un plano de adelante y uno de atrás. ¿Será acaso que el portainjerto en un caso u otro se desempeña mejor dado la condición específica? Por supuesto que sí. Y eso impacta en la dinámica de la planta. ¿Cómo funciona un portainjerto? Y con esto más o menos sacamos el análisis. Perfecto. Da resistencia a factores en el suelo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Factores bióticos, como pudiesen ser nematodos o algunas plagas, y factores abióticos, como podría ser salinidad, hipoxia, pH altos, Todo lo que están cerca. todo lo que puede ocurrir en Pico, por ejemplo. Ya, perfecto. De acuerdo con eso. Sin embargo, debemos considerar que los portainjertos no son milagrosos. El portainjerto hace de puente entre la variedad que está viva y el suelo. No hay transferencia de genes, no hay que le dé una mejor calidad a la fruta porque sí, sino porque en realidad cambia la forma en la que la variedad se está relacionando con el suelo. Y eso puede jugar a favor o en contra. O a favor en unas cosas y en contra en otras. Cuando uno elige un portainjerto, uno debe considerar para esta elección necesariamente el factor de desempeño nutricional que tiene. En ciertas condiciones, los portainjertos van a verse bastante complicados ante la extracción de especialmente micronutrientes. Por ejemplo, a algún portainjerto le cuesta extraer micronutrientes del tipo boro y zinc. Ahora, coloque ese portainjerto en una condición de un pH alto, donde la disponibilidad del boro y el zinc es aún más limitada, que es lo que van a tener como consecuencia una deficiencia clarísima. Y eso va a repercutir en el éxito de la floración cuaja, menos fruta, lo hacemos por luz, lo hacemos por higos.
fruta, o más bien, perdón, uva, una variedad de uva puesta sobre un porte injerto, y este es un caso súper real y que lamentablemente se da harto. Un porte injerto que le cuesta captar el calcio desde el suelo. Pónganlo en un suelo deficiente o con baja disponibilidad de calcio, ¿qué es lo que va a pasar? Piensen en uva de exportación. Una uva con menos calcio, o una fruta en general con menos calcio, es una fruta que está o es más tendiente a deshidratarse, o a que esa deshidratación se note y la fruta sabrando, se abundante, ¿cierto? ¿Todo de acuerdo? Porque las lamelas medias están fabricadas básicamente en el pasto del calcio, y es lo que mantiene la cohesión entre las células. Por tanto, la vida con cosecha de una uva que tiene baja cantidad de calcio, evidentemente va a afectar, va a acortar la vida con cosecha de esa forma. Entonces, la elección del porte injerto es clave, por supuesto que sí. En la uva de mesa es un paso prácticamente obligado. En el caso de la uva para vinificación, no, pero en algunos casos se recomienda con fines preventivos. No, esa es más relevante con la uva de mesa. Por lo general, sí. Dadas las condiciones también que necesitamos que se desarrollen en esa planta para una producción que dure una cosecha de, no sé, 50 días yendo a Chile. Ya, tomando entre que estuvo en el viaje y llegó a hay poquitos portes injertos, son cerca de 5 o 6 los que más se usan en Chile, al menos en el ámbito de las vides. Ahí hay unas que son más frecuentes en uva de mesa y uva vinífera y viceversa. Ya lo abordaremos con una actividad evaluada prontamente. Pequeñas, dudas, consultas, inquietudes hasta acá. ¿Les sirvió este pequeño repasín? Sí. Ya. ¿Y cuál es la moraleja de todo? La moraleja es, vean el contexto. Hacer los cálculos en cualquier orden de cosas es fácil. Es sencillísimo, en realidad. Es mecánico. El tema de la información que debemos o podemos extraer a partir de estos cálculos. Así de verdad. Ya tiene que dar pasita la duda. Se mantiene. Lo más probable es que yo ni siquiera lo tenga. ¿De qué? Lo más probable es que yo